Seguimos dialogando con Melissa Gessi. Bien, ¿cuáles han sido los criterios para seleccionar los textos de este libro? A ver, en principio, punto número 1, 2 y 10, la calidad literaria. Segundo, es que hayan tratado antes la temática lésbica en la mayoría, casi en el 99%, las chicas convocadas sí habían escrito de temática lésbica y que tengan libro o libros publicados ya. No necesariamente de temática, pero sí libros, ¿no? De hecho, la convocatoria llegó hasta 60 y pico chicas y tuvimos que hacer un freno y de ahí tuvimos que tristemente retirar algunas que incluso ya eran parte del libro y se tuvo que retirar porque algunas no cumplían con esos 3 requisitos o porque el libro se hacía una cosa inmensa, ¿no? Esos fueron los 3 criterios, pero la literaria fue bien clara. Tanto Claudia como yo fuimos muy claros en que habían cositas que no nos gustaban, aunque incluso pertenecieran de repente a personas conocidas, ¿no? Muchas de ellas eran feministas o eran activistas y obviamente se disgustaron, ¿no? de haber salido. Pero sí, fuimos bien claras en ese criterio que básicamente nos puso Claudia como académica, ¿no? Ella se esforzó mucho, su mirada la puso mucho más hacia el lado de narrativa y yo más hacia el lado de la poesía, por obvias razones, yo soy poeta. Y luego vino una siguiente mirada de la editorial, cuando ya el libro era de 700 páginas, era un libro inmenso y se tuvo que revisar los criterios, ¿no? Siguieron siendo esos más a la mirada de Álvaro Lazo, ¿no? del editor y todo, que decidieron algunas cosas. El editor Antonio Flores también fue muy minucioso en decidir entre los 3 al final, ¿no? Además, aquí se dice, si no me equivoco, que el hecho de escribir un texto de temática lésbica no significa que la autora es lesbiana. Ah, no, para nada. Sí, no, pero quiero decir lo siguiente. Cuando yo leí La muerte en Venecia, de Thomas Mann, que es un caso de homosexualidad, ¿no? El enamoramiento de un joven, Tazio. Entonces Visconti lo llevó al cine esto y lo hizo muy bien, que es rarísimo, pues dificilísimo es que llevar una obra de ficción al cine, ¿no? Es muy difícil, pero lo hizo muy bien. Bueno, Visconti era Visconti. Y yo dije, esto, tal como está dicho, no puede haberse inventado. Pero claro, no sabía más del asunto yo. Cuando lo leí, lo he leído yo a fines de la década de 1950, pero yo estaba en la universidad. Era pues muy joven. Bueno, años después pude obtener las memorias de la mujer de Thomas Mann, de Katia, ¿no? Ha publicado sus memorias. Y en las memorias cuenta, con lujo de detalles, que el personaje de La muerte en Venecia, el joven, Tazio, realmente existió y que eso le ocurrió a su marido, efectivamente. Y luego habían conocido al personaje, que ya mayor, por supuesto, que fue después a la casa de ellos, que lo invitaron a comer y sí, fueron grandes amigos, etc. Y bueno, yo no sabía esto, ¿no? Yo creía que había sido inventado. Porque también por esa época yo había leído una obra de Alberto Moravia, La Romana, ¿no? La Romana es una prostituta. Y entonces yo decía, por ejemplo, este es un buen ejemplo de que los grandes creadores, cosa en la que sigo creyendo, ¿no? Porque a mí me parece que es una verdad del tamaño del universo, ¿no? Los grandes creadores son andróginos, no son homosexuales ni heterosexuales. Son andróginos, porque un Shakespeare no puede ser solamente varón, ¿no? Y un Moravia que habla como habla de la prostituta es decir, tiene que ser pues no bisexual, ¿no? Perdón, eso es otra cosa relacionada con la... Sí, andrógino. Bueno, y
Y sin embargo, eso sí había sido inventado, ¿no? Entonces yo digo, ya pues como escritor, como el oficio excepcional, ¿no? Pero en general me parece que bueno, salvo pues que seas un Moravia o un gran escritor, si inventas algo siendo todavía un escritor que está comenzando, que no tiene ese calibre, se nota, ¿no? Entonces, por eso te decía yo, ¿no? Tú tienes que notar cuando la cosa es inventada y cuando la cosa realmente ocurrió, ¿no? ¿Tienes algún criterio para eso? En realidad, de una relectura hay muchísimo de ficción, o sea, eso no puede haber ocurrido, definitivamente. ¿Pero te refieres a qué? ¿A la trama, a los acontecimientos sí. o a todo el conjunto? A ver, para empezar, cuando nosotros lanzamos el criterio de selección, fue muy claro que sea hombre, mujer, heterosexual, bisexual, lo que quieras, si tu texto y tú cumplías con las 3 pautas, estabas dentro, ¿no? Igual, o sea, nos llegó un caso de un chico, pero que nunca mandó el texto, y ahí todas las demás fueron mujeres, en su mayoría sí lesbianas, porque sí, evidentemente, los arquitectos hablamos de arquitectura, los matemáticos hablarán, ¿no? Los doctores hablan de medicina, y así es. Hay amigas mías que particularmente yo les ofrecí que estuvieran, me encanta cómo escriben, y sin embargo ellas, a pesar de una postura sexual, su postura literaria no conversa nada la una con la otra, ¿no? Así es que, así como no hubieron estas chicas que, siendo lesbianas, quisieran escribir de temática, tampoco lo contrario, lo inverso, ¿no? Entonces, a mí me encantó cuando comencé a recibir chicas casadas con hijos y todo, que habían escrito de temática, que es un tema lindo para ellas, tienen amigos, amigas, y simplemente comenzaron, Aleida Quevedo, Carmen Ollé, o sea, Mariela Dreyfus. Hay una calidad literaria, incluso diría que hasta son, o sea, gente que escribe súper bien, ¿no? Carmen, Aleida, son gente que escribe súper bien, está muy cotizada afuera, aquí. Y me encantó tenerlas, me pareció riquísimo que no fueran lisbeñas, porque es otra mirada también, es una mirada muy interesante, ¿no? Es una mirada desde afuera, pero también cerca. Eso es lindo, ¿no? Pero sí, o sea, reconozco que hay muchos textos ficción y también muchos del cotidiano, ¿no? A ver, para ilustrar a la teleaudiencia, ¿cómo es desde afuera y también cerca? O sea, una mujer como Carmen tiene una suerte de amigas, unas cuantas amigas, o una mujer como Aleida, que está rodeada de amigos gays y todo, siendo ella absolutamente heterosexual y teniendo su vida heterosexual. Y eso es, para mí, estar cerca, sin estar dentro, me refiero, sin serlo, sin vivir la esencia de lo que significa, y lo entienden clarísimo, casi lo viven, pues, ¿no? Es muy real para ellos. Y es muy lindo, me gustó mucho eso, y eso fue una recomendación de May Rivas, a quien estoy muy agradecida, del Centro Cultural de España, quien me dijo: Meli, sería muy importante que no te fijes en la opción, sino que te fijes en que cualquier persona puede ver la temática. Y no solamente eso es... Yo no creo que cualquier persona. No, yo no creo que... Hay que tener ciertas... O sea, para ciertos temas y para ciertas opciones hay que tener ciertas condiciones. Sí, sí, y sensibilidad también, ¿no? Sí, claro que sí. Y además es una gama de temas dentro de la temática lésbica. O sea, en realidad hay cuentos que a mí me encanta que tocan la temática, pero recontra, como si no fuera un tema, y es la vida cotidiana de una persona que adolescente y qué tal, y de pronto al final, la última línea, resulta que era de temática lésbica, ¿no? Eso es muy interesante, porque estás invitando al heterosexual que no sabe, le estás susurrando un poco: oye, mira, esto existe, ¿no? Es muy suave, ¿no? No es nada vulgar y tosco, como que también hay otros temas, hay otros relatos, cuentos que sí son, como usted decía, ¿no? Superficiales y bruscos, ¿no? Hay una realidad en el mundo del sexo que, bueno, todo el mundo conoce, o casi todo el mundo, pero
necesita de una explicación, en este caso, digamos, a ver cómo ves tú. Algo que, repito, se da, se produce, es un hecho. Una gran cantidad de películas pornográficas muestran actividad lésbica para uso de varones. Y de hecho al varón le gusta ver. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿por qué este doble patrón, ¿no? Por una parte, para exportación, no, las lesbianas, o sencillamente hay que silenciarlo. Y por otra parte, sí, gustan de la actividad sexual lésbica. Hay una contrarrespuesta, una contrapregunta. Morella Petrosi hace un cuento comiquísimo en el que creo que hasta se burla de la figura porque ella busca penetrar a un varón. Entonces, creo que responde un poco a... El morbo es el morbo del varón, de la mujer, de lo que sea. O sea, creo que a mí y a la mayoría de lesbianas también les fascina. Pero ¿a dónde está el morbo viendo a dos mujeres en acción? ¿Cuál sería es precioso. ¿Pero cuál sería el morbo? El morbo para... O sea, tú te refieres así para el consumidor término medio como algo malo. No. En fin, no sé, yo no me desviaría tanto hacia... Porque morbo es enfermedad, pues. Entonces, cuando se dice morbo, es una cosa morbosa, quiere decir enfermiza, ¿no? Que no es sano. ¿No? Claro, en todo caso, enfocando a... Erotiza la figura, ¿no? Erotiza lo prohibido, erotiza lo que no ves cotidianamente. Asumo eso, asumo que por eso erotiza. Y de hecho, esa no es una de las temáticas, por ejemplo, evidentemente, ¿no? La mujer lesbiana no va no, sí hay un cuento en el que trata de mujeres lesbianas y aparece una figura masculina, creo que son prostitutas ellas, hay una cosa, pero no es una temática Vamos a hacer acá recurrente. un último corte y ya retornaremos.